Buenos días, soy Marta y os doy la bienvenida a El Reino de Hécate, el canal donde hablamos de True Crime, casos paranormales, misterios sin resolver y mucho más. Empezamos. Hoy vamos a hablar de un evento social que hoy en día se conoce más bien como una histeria masiva que se dio sobre todo en varios puntos de Europa, entre el tiempo que conocemos como Baja Edad Media y la Edad Moderna. Vamos a hablar del baile de San Vito. Antes de empezar de verdad, no te olvides de darle a like, suscribirte si no lo estás, darle a la campanita de las notificaciones para que te salgan todos mis vídeos nuevos en cuanto aparezcan. Y también estoy intentando hacerme redes sociales. Me he hecho ya Blue Sky, lo pondré abajo. Y si para cuando salga el vídeo me he hecho más cosas, también estarán abajo en la descripción. Pero primero vamos a meternos en el asunto de qué es una histeria colectiva o masiva. La histeria colectiva es un fenómeno psicológico y social que afecta a un gran grupo de personas. Suele ser una supuesta enfermedad o algo que suele ser invisible y que no se puede demostrar realmente. Es un fenómeno de ansiedad grupal en el que aquellos que la sufren creen sufrir alteraciones físicas normalmente que se propagan muy rápido. La histeria colectiva se denomina hoy en día realmente como enfermedad psicógena masiva o EPM. Y una de las histerias colectivas más famosas, por ejemplo, es la caza de brujas que tuvo lugar en Europa y América entre los siglos XIV y XVIII. Pero hoy vamos a hablar de algo que no está 100% claro si fue tan solo una histeria colectiva o si hubo algo más que tuviese lugar y que afectase a las personas. Vamos a hablar de uno de estos eventos, o los eventos conocidos como el baile de San Vito o epidemia de baile. Estos eventos han sido interpretados de distintas maneras. Algunos creen que fueron causados por histeria colectiva o estrés extremo en tiempos de crisis, mientras que otros sugieren intoxicaciones por hongos alucinógenos en el pan y por supuesto no faltan los que creen que fue una posesión demoníaca. El baile de San Vito, llamado correctamente por así decirlo coreomanía, danzamanía o enfermedad del baile, fue un fenómeno social que se produjo principalmente en los países centroeuropeos, en especial en los que hoy conocemos como Alemania, Francia y Países Bajos, entre los siglos XIV y XVII, aunque los más grandes y mejor documentados sucedieron entre los siglos XVI y XVII en Europa, donde grupos enormes de personas, a veces grandes multitudes, incluso experimentaban episodios de movimientos corporales erráticos e incontrolables. Estos fenómenos se han relacionado hoy en día con distintos factores de crisis sociales que estaban sucediendo en ese momento, como tensiones religiosas. Es justo el momento en el que empieza a surgir el protestantismo y el catolicismo empieza a perder fuerza en Europa. Enfermedades como la peste negra, que había devastado Europa en el siglo XIV entre los años 1347 y 1351, en apenas 4 años, la peste negra había asociado a la población europea. Y las secuelas de esta pandemia, tanto a nivel físico como psicológico, fueron muy profundas. El miedo, la desesperación y la inestabilidad social provocaron una serie de fenómenos extraños y parece ser que la coreomanía fue uno de ellos. Pero el problema con el que nos encontramos es que estos eventos ocurrieron hace mucho tiempo y no están tan documentados como lo estarían ahora, ni la gente tenía los mismos conocimientos de los que disponemos ahora, desconociendo la causa real que causó este baile de San Vito. Si notáis que se mueve la cámara, soy yo sin querer, que es que la tengo puesta encima de un mueble un poco inestable y en cuanto le doy sin querer con el pie se mueve. Y soy muy inquieta y me estoy moviendo todo el rato. Vamos a meternos ya con por qué se llama el baile de San Vito. Pues este nombre proviene de la asociación popular con San Vito, un santo cristiano que, según la tradición, fue martirizado en el siglo IV. En concreto nos dicen en el año 303. La leyenda cuenta que cuando San Vito apenas tenía 7 años o 12, cambia un poco según la leyenda, según la versión, Diocleciano le condenó a que se le metiese en una caldera con aceite hirviendo como premio a haber curado a su propio hijo de sus ataques epilépticos. La leyenda cuenta que San Vito se remangó entonces la capa y empezó a bailar en la caldera y que contagió a toda la corte imperial, empezando por el emperador. Seguramente lo que pasó es que debido al aceite hirviendo, San Vito empezó a sufrir convulsiones también.
se convirtiese en el santo patrono de las personas con enfermedades neurológicas, epilépticas o espasmos incontrolables. Y durante la Edad Media, quienes padecían estos síntomas solían peregrinar a iglesias dedicadas a San Vito con la esperanza de recibir una curación. También se relaciona más tarde a San Vito con la enfermedad convulsiva llamada corea o corea sancti viti, del latín baile de San Vito, que se caracteriza por movimientos involuntarios anormales de las extremidades. Médicamente esta condición es conocida como corea de Sydenham, en honor al médico inglés Thomas Sydenham, quien la descubrió en el siglo XVII. Corea significa danza en griego, ya que los movimientos involuntarios de los pacientes se asemejan a un baile incontrolado, o al menos eso es lo que pensaban en ese momento. Esta enfermedad es una complicación de la fiebre reumática, que a su vez es una respuesta autoinmune a una infección por Streptococcus pyogenes. El sistema inmunológico acaba atacando al sistema del cerebro, sobre todo los ganglios basales, que son los que controlan los movimientos. Por lo visto es más frecuente en niños y adolescentes de entre 5 y 15 años, especialmente en regiones con acceso limitado a antibióticos. Los síntomas de la corea de Sydenham son movimientos incontrolados, rápidos y irregulares en el rostro, brazos, piernas y torso, dificultad para coordinar movimientos y mantener el equilibrio, expresiones faciales extrañas e involuntarias, problemas en el habla y dificultad para escribir, cambios de comportamiento como ansiedad, irritabilidad o depresión y debilidad muscular. Estos síntomas pueden durar desde unas pocas semanas hasta varios meses y en algunos casos pueden reaparecer. Dado que vemos toda esta sintomatología, es bastante fácil entender por qué se relacionó estos episodios de coreomanía, del baile de San Vito, con esta enfermedad. Pero vamos a hablar también de algunos de los brotes más importantes que hubo de coreomanía. Uno de los primeros brotes importantes que hubo fue en Aquisgrán, en Alemania, en 1374, y se extendió rápidamente por toda Europa. Como decía, este es uno de los episodios también mejor documentados y ocurrió en el año 1374 en Aquisgrán. Aunque no se tiene una explicación completamente clara de por qué ocurrió en ese lugar y en ese momento, se sabe que el fenómeno fue particularmente dramático. Aquisgrán, una ciudad de lo que hoy en día es Alemania, pero que en la Edad Media formaba parte del Sacro Imperio Romano Germánico, fue testigo de uno de los episodios más singulares de coreomanía que pasa hoy. En 1374, un grupo de personas, particularmente jóvenes, comenzó a bailar de manera descontrolada en la calle de la ciudad. Según las fuentes de la época, cientos de personas participaron en este episodio. Aunque la mayoría eran jóvenes, participaron personas de todas las edades. La gente bailaba, o más bien se movía de forma espasmódica, de forma incontrolable y sin parar. Los relatos cuentan que este no era un evento feliz, sino que los afectados lloraban y gritaban desesperados, intentaban parar de bailar, que les ayudasen, pero no había forma de que parasen. Y lo peor era que cada vez había más y más gente bailando. Parecía que el baile se iba contagiando, se iba extendiendo por la ciudad cada vez más. Bailaban y bailaban durante horas, a veces incluso días, hasta que empezaron a colapsar, a desmayarse. Incluso, en algunas ocasiones, murieron por el enorme esfuerzo que estaban realizando sus cuerpos por moverse durante horas y horas. Los testigos de la época relataban que no era solo un baile, sino algo mucho más extraño y oscuro, casi como si las personas estuvieran poseídas por una fuerza incontrolable, e incluso algunos se atrevían a hablar de posesión demoníaca. No se sabía qué podía haber causado esta pandemia tan extraña. La teoría de posesión demoníaca definitivamente ganó peso para muchos, pero otros pensaban que podrían haber sido provocada por algún tipo de sustancia, como alucinógenos o drogas, aunque esto les parecía un poco menos probable. Sí que barajaban, en cambio, la posibilidad de que se tratase de un conjunto de factores socioculturales y psicológicos. El estrés colectivo generado por la peste negra, como ya habíamos dicho antes, la pobreza extrema a la que estaban expuestos, la inseguridad religiosa y la creencia en fenómenos sobrenaturales que siempre ayudan en estos casos. Pero con el paso de los días, la gente en Aquisgrán dejó poco a poco de bailar. La gente comenzó a olvidarse de lo sucedido y pasaron página. Vamos a hablar ahora del que es el caso
Nos vamos a Estrasburgo, al año 1518. Estrasburgo en ese momento, aunque ahora forma parte de Francia, también formaba parte del Sacro Imperio Romano Germano. Este episodio empezó en julio de 1518 y se extendió durante varias semanas con consecuencias trágicas. Sabemos tanto de este brote gracias a Paracelso, entre otras fuentes, quien era realmente llamado Theophrastus Bombastus von Hohenheim, que fue un médico, alquimista y filósofo renacentista suizo-alemán, considerado uno de los pioneros de la medicina moderna. Paracelso nos cuenta que una señora, Frau Trophäa, Frau en alemán significa señora, pues el caso es que Frau Trophäa salió a la calle y comenzó a bailar. Pero lejos de ser un baile alegre, Frau Trophäa parecía desesperada, sus extremidades no parecían responder al resto de su cuerpo y era incapaz de parar. Paracelso nos cuenta que no era infrecuente que la señora Trophäa comenzara a bailar cada vez que discutía con su marido a modo de protesta y que al cabo de varios bailes algunas mujeres habían comenzado a unirse a ella, pero que este baile solía durar unos minutos y todo volvía a la normalidad. Sin embargo, este día Frau Trophäa estuvo bailando durante horas y horas sin descanso hasta que finalmente cayó exhausta. Después de dormir un rato o haberse desmayado, no se sabe con exactitud, volvió a levantarse y siguió bailando. Pero Frau Trophäa ya no era la única afectada por esta extraña danza. Cada vez más y más personas se iban uniendo al baile. Y ya no eran solo mujeres, sino que había hombres y mujeres de todas las edades. Al cabo de una semana ya había docenas de personas bailando. A medida que pasaban los días, la cantidad de personas afectadas aumentó. Se estima que entre 50 y 400 personas fueron víctimas de este extraño trance en Estrasburgo. Las gentes bailaban en las calles, plazas y callejones, sin música y sin razón lógica. Algunos testigos dijeron que los afectados parecían angustiados, algunos incluso lloraban, como si no quisieran bailar, pero no pudieran detenerse. Las autoridades locales, viendo que eran incapaces de parar a los bailarines, recurrieron a médicos y clérigos en busca de explicación. Los médicos atribuyeron la causa a una fiebre sanguínea, una teoría según la cual el cuerpo tenía un exceso de sangre caliente y esto causaba estos comportamientos extraños. La sangre caliente, de acuerdo con la teoría de Galeno, podía recalentar el cerebro, provocando enfado, fogosidad y locura. Y la solución, dijeron, era sencilla. En lugar de intentar frenar el baile, los bailarines debían seguir bailando. Súper lógico esto. Claro que sí, ¿qué les está pasando? Están muriendo de agotamiento. Porque no pueden parar de bailar. Ah, sí, pues tienen que bailar más. Creían que si los afectados continuaban bailando hasta la extenuación, eventualmente se curarían. ¿Se curarían o ya no existirían? Para ello habilitaron salones de baile, contrataron músicos e incluso levantaron un escenario en la plaza. Sin embargo, este tratamiento no hizo más que empeorar la situación. Hoy no sé hablar de verdad. La gente continuó bailando durante días hasta colapsar por agotamiento, deshidratación o ataques cardíacos. Se sabe que varias personas murieron como resultado del fenómeno, aunque no se conocen las cifras exactas y no están documentadas con precisión. Algo extraño en los alemanes. Ahí me han decepcionado. Como otra de las teorías que tenían era que el baile era un castigo divino hacia la ciudad entera, las autoridades echaron de la ciudad a todos aquellos a los que consideraban inmorales, a prostitutas, vagabundos, etc. Pero esto tampoco pareció surtir efecto. Después de varias semanas, el episodio llegó a su fin de forma gradual. Las autoridades finalmente decidieron trasladar a los afectados a un santuario dedicado a San Vito. Allí, se dice, las víctimas realizaron oraciones y recibieron bendiciones, y poco a poco el fenómeno desapareció. Paracelso nos cuenta de forma un poco más poética que se realizaron procesiones en busca de una cura para el baile y que el mal de las personas cesó cuando descansaron a la sombra del santo. Curiosamente, también hay una corriente más pequeña que atribuía
este baile a San Juan Bautista, por lo que a veces estos bailes se conocen también como baile de San Juan. Era común que los afectados rezasen a San Vito o a San Juan Bautista para que los liberasen de la enfermedad. Durante la época, el fenómeno fue interpretado de diferentes maneras. Para los europeos en general, sobre todo, no era algo que pudiera explicarse de manera científica o psicológica, ya que las ciencias en ese momento no estaban tan desarrolladas. Como vimos en el capítulo sobre la tuberculosis y el origen de los vampiros, de arriba, al no tener otra manera de explicar lo que les ocurría, buscaban una explicación que pudieran entender: intervención divina o demoníaca, algún tipo de sustancia, algo relacionado con algo de ese estilo. Por lo tanto, se dieron varias explicaciones populares, algunas de las cuales eran: intervención divina. Muchos creían que era un castigo divino. Quizás Dios no consideraba que la peste negra hubiese sido suficiente, ya que seguía existiendo la maldad en el mundo. Y algunos pensaban que el baile incontrolado era una manifestación de la ira de Dios, especialmente en estos tiempos en los que la población estaba plagada por el miedo, la enfermedad y las catástrofes naturales. Otra opción era la posesión demoníaca. Esta creencia fue también de las más extendidas. Según esta teoría, los danzantes estaban siendo poseídos por espíritus malignos o demonios. En algunos casos se trataba de un ataque del mal, por así decirlo, que afectaba a ciertos individuos, sobre todo los más vulnerables mental o emocionalmente. Algunos consideraban esta posesión demoníaca como un castigo individual, a diferencia de la intervención divina. Esto es para que podáis ver un poco la diferencia. Intervención divina, castigo para todos; posesión demoníaca, castigo individual. Este castigo individual lo que llevaba era la estigmatización de aquellos que habían sufrido el mal del baile y que habían sobrevivido porque algo malo habrían hecho. Otra opción era la falta de alimentos y agotamiento físico. Algunos informes de esta época sugieren una opción un poco más científica. Sugieren que lo que pasaba es que la gente tenía un agotamiento tan extremo debido a la malnutrición y las condiciones difíciles de la vida en ese momento, que podría haber contribuido a la aparición de estos episodios. Estas teorías eran las que menos personas seguían, pero igual las que más sentido tenían, ¿no? Algunos indicaban que los movimientos rítmicos y repetitivos de los bailarines podrían haber sido una forma de liberar el estrés y la tensión acumulada por la situación adversa. Esta última parte tiene una parte que tendría sentido, ¿no? Es verdad que siempre moverse, bailar, gritar libera mucha tensión, pero si solo fuese por eso, si fuese algo consciente, sobre todo si no fuese algo que se hiciese de forma inconsciente, por así decirlo, contrasta bastante con el hecho de que muchos morían y gritaban y lloraban mientras bailaban. No parecía ser una liberación, solo una liberación de estrés, sino que había un motivo más de estrés ahí. Claro, el problema es que estas explicaciones tampoco nos dan una respuesta total y hoy en día tampoco la tenemos realmente. Así que a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, los historiadores y científicos han tratado de explicar este extraño episodio. Y algunas de las teorías más destacadas incluyen el ergotismo, que es una intoxicación, es decir, una intoxicación por el cornezuelo del centeno. Es una de las hipótesis más extendidas, que sugiere que el brote pudo haber sido causado por el consumo de pan contaminado con cornezuelo del centeno, un hongo que contiene sustancias similares al LSD y que puede provocar alucinaciones, convulsiones y comportamientos anormales. ¿Cuál es el problema con esta teoría? Que, vale, sí puede provocar todos estos síntomas, pero todos tenían la misma alucinación juntos. Todos tenían las mismas convulsiones. Todos tenían el mismo comportamiento anormal. Eso es lo que sí que no cuadra del todo con esta teoría. O que a mí me parece que no cuadra del todo. Podría ser una mezcla de las dos primeras, ¿vale? De ergotismo y de la número 2, que es la histeria colectiva o psicosis masiva, que es otra teoría ampliamente aceptada que tendría bastante sentido. Es decir, un grupo de personas en un estado de excitación extrema debido a estrés o miedo, que esto tendría mucho sentido con el momento histórico en el que estábamos. En el siglo XVI, como habíamos dicho, Estrasburgo atravesaba un periodo de crisis. Estrasburgo
En ese momento y en el siglo XIV, Aquisgrán atravesaban un periodo de crisis con hambre, enfermedad, pobreza, lo que podría haber contribuido al brote. Y si encima además añadimos que igual los primeros sí que empezaron a convulsionar por ergotismo, podrían haberse retroalimentado las dos opciones. Tampoco sería como un 1.2, un 2.1. Sería otra opción dentro de estas dos opciones, ¿no? Y la opción número 3, que es la que a mí más me gusta porque me parece la más irreal de estas tres, obviamente, pero la que me parece más graciosa, es que fuese algún tipo de ritual religioso o pagano. Algunos estudiosos han sugerido que el evento pudo tener raíces en antiguas tradiciones religiosas o rituales que se descontrolaron. Y esta teoría, por supuesto, tiene mucho menos respaldo. Pero algunos creían que quienes iniciaron los bailes eran miembros de sectas satánicas y sectas paganas en general. Pero esta teoría crea, en mi opinión, más dudas que respuestas. Porque los miembros de la secta empezaron a bailar para asustar a los demás, o era simplemente un ritual y se les fue de las manos, o se estaban sacrificando de esta forma aposta, estaban haciendo el primer Jonestown de la historia. Deberíamos llamarlo en realidad Estrasburgo Town y no Jonestown. Dudas, a mí solo me crea más dudas. O de nuevo fue el ritual religioso de una secta que luego se unió con la histeria masiva de los otros y... sí, en fin. John Mueller, en su libro A Time to Dance, A Time to Die, habla de este fenómeno y también nos dice que efectivamente podría ser que se tratase de un trastorno psicogénico masivo, es decir, una histeria colectiva potenciada por el estrés, la hambruna, el miedo a las enfermedades, y que además se unió con todas las supersticiones que había de San Vito, la devoción religiosa, los problemas que había en ese momento con la religión, y al final todos se sugestionaron. ¿Os imagináis que ahora mismo hubiese otra histeria masiva? No me sorprendería. No una histeria masiva porque seguramente hay 10.000 ahora mismo. Una de baile. Sería gracioso poder estudiarla. No sería gracioso otra cosa, porque a ti te dicen sí, se pusieron a bailar todos y no sé qué, es como gracioso, pero luego se morían. Así que no es gracioso, pero... Y bueno, la cuarta opción sería pues enfermedades neurológicas o virales, pero claro, podrían estar diciendo que podría ser que alguno tuviese Corea de Sydenham, y que de nuevo uno empieza con estas enfermedades neurológicas y los demás tienen histeria colectiva. Para mí, al final, la respuesta de todas las teorías es histeria colectiva. No sé cómo lo veis vosotros, pero para mí es eso. Y luego, por supuesto, aunque estemos en la edad contemporánea, o sea, contemporánea para nosotros, pero bueno, aunque estemos en nuestro momento con los datos científicos que tenemos y demás, por supuesto sigue existiendo la teoría de que pudo haber sido una posesión demoníaca o castigo divino. Ahí lo dejo. No me estoy metiendo con las creencias de la gente en si creen en un dios o en otro, o si no creen o lo que sea, sino que pensar que de verdad Dios va a castigar a toda una ciudad porque sí, porque hay prostitutas y vagabundos, me parece una locura y ya está. Aunque la epidemia de baile de Estrasburgo y de Aquisgrán fueron las más famosas, no fueron las únicas. También hubo otras epidemias de baile anteriores y posteriores. En Alemania, por ejemplo, en la ciudad de Kölbig, en el año 1021, también en la noche de Navidad, sucedió una pequeña epidemia de danza, aunque no se conocen muchos datos al respecto. Simplemente se sabe que un grupo de personas comenzó a bailar sin control en la iglesia, afirmando que estaban poseídas y que el cura no pudo hacer nada al respecto. En 1278, en Holanda, un puente colapsó debido a la cantidad de personas que bailaban sobre él en un trance incontrolable. Varias personas empezaron a bailar sobre un puente y cada vez se les fue uniendo más y más personas, y el puente terminó colapsando debido a la cantidad de personas que bailaban sobre él en este trance. En el siglo XIV se registraron múltiples brotes en Alemania y Bélgica, en distintas ciudades, con diferentes personas bailando hasta desmayarse e incluso hasta morir. En 1428, en Suiza, se sabe que un monje murió por agotamiento después de unirse a una epidemia de baile. Y entre los siglos XVI y XVII, en Francia y en Alemania, hubo varias ciudades que reportaron brotes de danza incontrolable
en diferentes periodos, pero estos parece que no duraron tanto como el de Estrasburgo, que duró casi desde julio hasta septiembre. Todos estos eventos compartían características similares. Las personas bailaban como en estado de trance, decían, eran incapaces de detenerse y en algunos casos murieron por agotamiento o por accidentes como el derrumbamiento del puente. Sobre los ritos religiosos y demás, es verdad que en muchas culturas el baile se ha usado como una forma de trance ritual. Se ha propuesto que en algunas de estas epidemias fueron quizás expresiones de estos rituales donde los participantes empezaban quizás a bailar para curar enfermedades o aplacar la ira de los santos, pero que terminaban en histeria masiva. Aunque esta teoría no explica todos los casos, es posible que explique cómo empezaron algunos. Y nos revela también bastante del componente ritual y supersticioso que había en estas épocas. La conclusión realmente es que el baile de San Vito y las epidemias de danza medievales siguen siendo un enigma hoy en día. Si bien la teoría de la histeria colectiva es la más aceptada y para mí también la que más lógica tiene, aún no hay una respuesta definitiva sobre qué causó estos eventos. Lo que sí sabemos es que estas epidemias fueron fenómenos impactantes que marcaron la historia de Europa y dejaron registros en documentos de la época y de las que todavía hoy en día sabemos. Y si eres de España o de Madrid al menos, o tienes los padres que he tenido yo, seguramente te suena la expresión del baile de San Vito. Hemos hablado de los síntomas de la enfermedad de Corea, pero no hemos hablado de qué tenían los enfermos por el baile de San Vito, por la coreomanía. Y es que el baile de San Vito se caracteriza por movimientos musculares incontrolables y repetitivos que a menudo involucran a muchas personas al mismo tiempo. Este fenómeno afectó tanto a hombres como a mujeres y a personas de diferentes edades. Los síntomas solían manifestarse de manera colectiva, en grandes grupos y a veces como una especie de epidemia de movimientos descontrolados. Es decir, se llama baile, pero realmente se movían de forma muy descontrolada. Era simplemente la forma que tenían de llamarlo en ese momento. Los afectados experimentaban espasmos musculares, temblores, convulsiones y en muchos casos movimientos muy erráticos como giros y saltos y contorsiones. Es decir, no era un baile y tampoco parecía algo fluido y bonito, sino que se notaba incluso quizás que hacía daño a las personas que lo padecían. Y el problema también era que estos síntomas no paraban hasta que la persona se desmayaba. Otro de los aspectos singulares de esta epidemia es que los brotes de coreomanía afectaban a grandes multitudes, lo que sugiere que los episodios eran contagiosos en un sentido psicológico. Es decir, las personas empezaban a danzar y a bailar involuntariamente al ver a otros que ya estaban bailando. Se contagiaba casi como un constipado, incluso más rápido, ¿no? También se sabe que, aparte de los movimientos involuntarios, los afectados también experimentaban un sentimiento de frenesí, angustia y en algunos casos pérdida de la conciencia. Eran incapaces de controlar sus propios movimientos y los episodios se acababan con fatiga extrema si no llegaban incluso a la muerte. Hay otra teoría que me parece muy interesante que se me había olvidado antes, y es que en algunos casos se sugiere que la música o los ritmos repetitivos que también pudieron haber jugado un papel muy importante en la inducción de estas epidemias de baile. Y es que en muchas ocasiones estos eventos de baile coincidían con rituales y festividades religiosas donde se tocaban músicas específicas que podrían haber desencadenado una especie de trance colectivo. Por si no lo sabéis, la religión cristiana, y en realidad yo creo que todas, pero la religión cristiana es la que más conozco porque vivo en Europa, ha utilizado mucho la música para unir a la gente, para ritualizar todo. Y es, sobre todo en la Edad Media, una parte fundamental del día a día. Entonces esto sí que me parece que podría jugar incluso podría tener una gran importancia incluso. Aunque todavía hoy en día es un enigma qué causó realmente el baile de San Vito, sigue siendo un ejemplo fascinante de cómo las enfermedades y trastornos neurológicos en su momento fueron interpretados desde perspectivas religiosas y culturales, y cómo esos mismos eventos han sido investigados y comprendidos de manera diferente con el avance de la ciencia. Seguimos sin saber con certeza qué pasó, pero casi todos estamos de acuerdo en que se trató de una histeria colectiva, porque no es el único caso de histeria colectiva que se conoce, sino que tenemos otros muchos casos en la historia.
muy parecidos, con una sintomatología parecida, por así decirlo, y esto nos ayuda a comprender mejor qué podría haber pasado durante las epidemias del baile de San Vito. Y hasta aquí el capítulo de hoy. No os olvidéis de dejar algún comentario si tenéis algo más que decir, si queréis proponerme algo de lo que queráis que hable, ya sea un caso de true crime, algún dato curioso histórico, que a mí estos episodios me gustan bastante, no sé qué opináis vosotros. Entonces dejádmelo abajo, porque yo creo que, por ejemplo, el de la tuberculosis sí que os gustó bastante, a pesar de que él lo hice conmigo súper aburrido y demás, y yo ahora mismo lo querría volver a hacer, aunque no lo haría mucho mejor. Y con este seguramente me pase lo mismo, pero no sé, dejadme abajo qué queréis que haga del siguiente. Quería hacer también uno sobre el cólera y Jon Snow, pero no sé si tiene sentido. Y por lo demás, dadle a like, suscribiros, y muchas gracias por ver este episodio. Si habéis llegado hasta aquí, dejadme un corazoncito abajo y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.